Esta proyección es parte hoy de un proyecto de investigación que estamos haciendo que se llama, para los que ya vinieron al principio lo saben, desde Cero el Aula, donde estamos investigando la historia del cine cordobés desde la Dirección de Arte en Córdoba. Estamos con Florencia Hueve y Julia Pese. Florencia Hueve es directora de esta hermosa peli y Julia Pese es la directora de arte. Yo me voy a correr, nosotros con Lili vamos a estar así como más en el micrófono para que ustedes pregunten y puedan quedar todo registrado. La idea un poco de ahora es que pueda ser un diálogo abierto, que lo van a dirigir Laura Stricker, también es directora de arte, y Marilina Fabro, que está por acá. Entonces yo dejo los lugares, la idea también es que sea con micrófono y podamos guardar este registro audiovisual, gracias a quienes están en las cámaras y haciendo fotos. Porque la idea es que con todo este material, como contó Lili al principio, después podamos ir contando la historia de este oficio de la Dirección de Arte en Córdoba. Estamos muy orgullosas y muy contentas de que sea una película hecha por mujeres, compañeras, aparte del oficio de hace mucho tiempo, con quienes hemos empezado cuando recién estaba comenzando este cine cordobés. Y bueno, ahora le dejo a María, así van charlando, medio incómodo esto de acá, pero parece que si se alejan, también, está bien. Pero en este lado. Quería hacer una aclaración, no importa si no se graba. La Flor también hace dirección de arte habitualmente. Hay gente, no sé si. Segundo largometraje, sí. Pero si no, sí, trabajo de arte. Hay un ojo puesto, además del trabajo de Juli, digamos, que también atiende y claramente ese aspecto. Digo, tienen 12 en uno, digamos. Y aprendí a hacer arte con la señora acá, que fue mi profesora de dirección de arte. Bueno, para comenzar, así para romper un poco el hielo, para que charlen un poco ustedes, les pedimos que se presenten, que cuenten un poco cómo llegaron acá, a este oficio, y empezar así, pero nos interesa mucho empezar a hablar con el público, porque en el otro conversatorio nos quedó corta esa parte de la intervención del público, entonces bueno, tenemos que meter el mismo orden. Así que apenas alguien tenga algo para preguntar, levante la mano, lo hacemos así bien dinámico, que lo que queremos también es aprovechar tener las realizadoras acá para sacarnos dudas y para conversar sobre cositas chiquitas que vemos en las pelis, que por ahí cuando no tenemos la posibilidad de tener a los realizadores cerca, no se les podemos preguntar, así que aprovechemos eso. Pero en principio, preséntense. Juli, ¿querés? Bueno, me dijeron que no se trata de que te acerques tanto. Así me escuchan todos. Bueno, entonces Julia, soy directora de esta peli. Empecé a hacer arte un poco en el facu, cuando creo que cuando estaba estudiando, que se arman los grupos y cada uno asume roles, un poco porque me resultaba grato y me resultaba en algún punto fácil el arte, elegí como ese rubro y ahí empezó con mi camino muy lentamente en el facu. La primera cosa que hice así como directora de arte fue un corto que hicimos con Caro, Bravo, recién hablando, que fue mis pies, y esa fue como mi primera experiencia así como grande, porque viajamos, hicimos un montón de cosas que acá en Córdoba, dentro del marco de la práctica del facu, no se daba así, como una producción como más organizada, más grande, se filmaba en fílmico, había que organizar muchas cosas más, y ahí empecé, y después también de la mano de la Caro, empecé a hacer como la parte de ambientación o asistencia en la caravana, y un poco como esa peli con otras dos más, me volvieron una serie de pelis que se empezaron a hacer en Córdoba más grande y con presupuesto, ya con otra estructura. Ahí empezó como también otro camino de crecimiento y de como aprender haciendo, básicamente. Esto lo decimos por ahí en otro rubro, que se pueden estudiar muchas cosas y uno puede leer, pero sobre todo uno aprende haciéndolas, pasando por experiencia. Y bueno, a partir de ese momento empecé a trabajar cada vez más haciendo la ambientación o la asistencia o la dirección de arte,
trabajo habitualmente en arte. De eso trabajo. Bueno, mi nombre es Florencia Weber, soy recuartense y me vine a estudiar cine y no, la verdad es que no sabía nada de cine, ni siquiera sabía que existía una carrera de cine. Me entregué en el 6º año y así que nada, para mí la verdad que fue todo como muy nuevo. Empecé a hacer arte ya en la facu, siempre hacía la dirección de arte de todos nuestros prácticos, porque me gustaba simplemente, pero como dice Juli, como de una manera muy intuitiva también. Y la primera vez que dirigí fue la tesis de la facu. Tuve la suerte de que mis compañeros éramos un grupo muy sólido, muy consolidado, que arrancamos ya en el primer año y seguimos como con todo el grupo siempre. Gran parte o casi todos están en la película que acaban de ver como equipo técnico también, porque seguimos trabajando juntos. Y tuve la suerte de dirigir la tesis de la facu. Y después de ahí empecé a trabajar como directora de arte, como ambientadora, como asistente de arte. Trabajé en varias pelis, en varias series, con Marilina, trabajamos juntas en La Chica Limpia. Nada, bueno, es muy loco ver cómo estamos rodeadas de todas amigas, colegas con las que hemos trabajado, estudiado juntas, es muy hermoso también. Y también empecé a trabajar mucho en el equipo de dirección, pero siempre como segunda asistente o como meritoria. Tuve la suerte de trabajar en equipos de dirección muy grandes en Buenos Aires, en un par de series, en una peli muy grande que se hizo para el Bicentenario. Miren si seré vieja. Y ahí empecé como a estar muy cerca de los directores. En realidad voy a hablar masculino, porque eran todos hombres, no voy a mentir, siempre me tocó trabajar con directores hombres. Y siempre me atrajo muchísimo, sobre todo escribir. Empecé mucho escribiendo, escribo desde que soy muy chiquitita. Y ya después, cuando empecé a estudiar cine, empecé como a ver todo lo que escribía en imágenes, como que a uno se le empieza a transformar un poco la cabeza y empieza como a ver todo lo que leo, lo que escribo, empieza a transformarlo en imágenes. Porque bueno, nada, uno empieza a pensar en la imagen cuando se mete en este mundillo. Y siempre me imaginé dirigiendo, pero no me atreví hasta el 2020, que me presenté en un concurso que se llama Raimundo Gleiser, del Inca, un concurso de desarrollo de guiones, y lo gané. Eso implicaba que yo iba a tener que filmar Paula. Y me dio mucho miedo, porque no sabía cómo lo iba a hacer, a pesar de que era mi sueño y hacía años que venía trabajando en mi guión y bla. Y en el momento en que decidí presentarme ese concurso, me sentía re preparada, pero bueno, nada, puro bla bla, porque la realidad es que cuando me dijeron ganaste fue como, ¿y ahora cómo hago esta película? Y tuve la suerte de tener dos colegas socios en aquel momento, productores de Bombilla Cine, que me apoyaron para que hagamos otra película muchísimo más chiquitita, entre amigues, sin un mango, con nuestros ahorros, ayuda de padres, madres, amigos que tenían fábrica de pasta, carnicería, y así fuimos juntando. Hicimos mi ópera prima con mi directora, que fue Mañana Tal Vez, que está en Cinear, si quieren verla, y de paso entren a Cinear y vean todas las películas que están en Cinear antes que lo den de baja, antes que el gobierno se acuerde que existe y lo de baja. Y bueno, hicimos Mañana Tal Vez, arrancó ese rodaje, estoy mintiendo, no fue en el 2020, fue en el 2018 que arrancó ese rodaje, en la marcha por el aborto que no se nos dio. En esa marcha empezamos a filmar una escena con 3 actores amigues que yo sabía que quería que estén, pero no teníamos guión, no teníamos nada, fue como vamos, hagamos una escena de algo, de qué, bueno, y entre los actores empezamos a improvisar, y ese fue el disparador para empezar a escribir una escaleta. Y empecé a filmar los fines de semana que teníamos libres, con amigas que estaban libres. De hecho, Juli también fue parte de ese rodaje en alguna de todas las instancias que tuvimos, que ya no me acuerdo ni cuál. Y bueno, y filmamos a lo largo de un año, así de los fines largos,
Y bueno, esa película se terminó en el 2020 y después vino Paula en el 2021, en la pseudo pandemia, ya saliendo de la pandemia. Que bueno, Paula fue muy loco porque fue un crecimiento enorme, ya fue con plata del Inca, bueno, por haber ganado el Raimundo Gleiser, que es un concurso que permitía, voy a leer el pasado, lamentablemente, que permitía que directores nobles puedan hacer su película con fondos Inca sin necesidad de tener antecedentes. Así que bueno, pudimos obtener ese fondo. ¿Cómo el Gleiser son clínicas y después ganar? Hubo muchas versiones. En la que yo participé, que primero quedaba preseleccionado junto con, si no me equivoco, éramos 6 proyectos de todo el país, porque hubo glazers federales, hubo glazers regionales, después también hubo un glazer de la base, que era para egresados de carreras de cine, que ese lo ganamos como Chile Plomo, que dirigió Darío. El que yo gané fue un glazer federal, que éramos 6 proyectos, que nos fuimos todos a Rosario, y ahí teníamos clínicas con tutores de dirección, de guión y de producción, que lo que hacían era potenciar el proyecto, y de ahí salían 2 ganadores, que te daban una plata en efectivo para poder iniciar el desarrollo de la peli, y te daban un año para que vos presentes el proyecto para obtener un crédito Inca. Y bueno, y además tuvimos la suerte de obtener una coproducción italiana, porque ganamos un fondo regional de Italia. Es muy interesante los fondos italianos, si tienen la oportunidad de investigarlos, la verdad que es una red oportunidad, dan muy buena plata y dan muchos premios, así que está piola. Así que bueno, tuvimos esa suerte de poder hacerlo más cómodos. Así que nada, fue un desafío enorme, y como todas las cosas tiene sus pros y sus contras, tener mucha plata, porque nada, mañana tal vez no teníamos un mango, por lo tanto todo era mucho más divertido y más relajado, pero al mismo tiempo más sacrificado. Y bueno, en Paula pudimos hacer muchas más cosas de las que queríamos hacer, pero bueno, la presión es otra cuando tenés que rendir cuentas. Pero bueno, nada, son distintos caminos y aprendizajes. Y bueno, hoy en día, nada, también pensando desocupada, desempleada, si alguien tiene un trabajito, se ve en un pendrive, se lo puedo pasar. No, estoy trabajando en mi próxima película, que es un documental, que yo empecé a filmarlo en Semana Santa, a pulmón, también, con todo. Pero bueno, por suerte con ese docu también hemos ganado varios premios, así que bueno, estamos remándola. Y bueno, trabajando en arte, como siempre, que es un poco el trabajo que me ha dado de comer todos estos años y que vamos a hacer. Con Juli siempre hemos trabajado en las últimas pelis como co-keeper, así que nada, somos familia. Yo te iba a preguntar, Flor, o sea, haciendo una dirección de arte, ¿qué viste en esta historia? ¿Cómo llegó esta historia? ¿Esto que querías decir? Para decir, yo quiero dirigir esta película. O sea, esa necesidad de contar esto, y no solo hacer arte en películas, porque la vez hacemos arte en películas de otros. Quieran decir otras personas. Entonces, ¿cuál fue esa necesidad tuya de tener surgió la idea de dirigir, de contar esto? Bueno, Paula es una peli muy autobiográfica. Yo sufro trastornos de conducta alimenticia, y en la edad de Paula era bastante más grave, y la pasé bastante mal. Y fue un poco a raíz de todo eso que se me ocurrió escribir esta película, porque también me parecía que era un tema como mucho más común de lo que parece y de lo grave que suena cuando uno lo dice. Es como mucho más normal que nos pase, sobre todo a las mujeres. Y me pareció como muy choto darme cuenta que no había muchas pelis. Mejor dicho, no había, porque la única que hay mejor no la ven nunca, porque es un atentado a la visión y a la psiquis.
Lo absurdo, Dios mío. Terrible. La China Suárez haciendo una chica anoréxica. Mátenme. Una pena. No, pero... bueno, de hecho, el guionista de esta película fue tutor nuestro en la iglesia. Y me contó barbaridades. Y dije, ay, menos mal, porque yo como, uy, ¿cómo le hago para decirle a este tipo que la película es un horror? Obvio, no se lo iba a decir. Pero él me lo dijo. Por suerte. Sí. Él lo reconoce. Así que nada, ese fue un poco el puntapié. Y también me pasó que empecé a escribir el guión. Y como todo primer guión, sobre todo cuando está basado como un poco en situaciones que le han tocado ver a uno, era muy crudo y nada, me pasaba que mucha gente lo leía y me decía, pero esta escena me pasó en serio. O sea, era algo que me pasó de verdad. Digo, no, bueno, esto de que la realidad supera la ficción es muy cierto. Y nada, y también empecé a entender eso, a medida que fui empezando a compartir el guión, las ideas y el guión demoré 2 años en escribirlo, en terminarlo, digamos. También empecé a entender esto como lo urgente que era el tema. Qué sé yo, es una enfermedad muy solitaria, en la cual uno siempre se siente que está muy solo, que uno es el único afectado del problema, que no está loco, que no... Y después cuando empezás a abrir el cancha, empezás a poder hablarlo con otras personas, te das cuenta que, o sea, a mí me pasó que con toda la gente no, las chicas con las que hablé, a todas les había pasado algo, habían tenido algún trastorno o alguna situación con su cuerpo, o habían torturado su cuerpo y su psique de alguna manera, y de repente fue como, che, ¿por qué no estamos hablando de esto? Como, sería un poquito más fácil si pudiera, o sea, sería más liviano si pudiésemos hablarlo. Y bueno, Paula es un poco eso, un poco como el puntapié para que empecemos, la invitación a que empecemos a hablar de las barbaridades a las que sometemos a nuestro cuerpo y la mercancía que somos en este mundo patriarcal de mierda. Y en esto de que no somos solas, digamos, que somos varias, podríamos hacer así como levantemos la mano, ¿quién es Paula? Y de haberlo, esto que vos decís que es autobiográfico, hay cosas en la película que podemos ver que se traducen, digamos, de tu yo también, dentro del arte, dentro de vos decís, esto quiero que esté, con esto de que decís, esto lo viví. Bueno, también esa imagen del recuerdo de tu voz de esa edad, digamos, también la pudiste poner en el arte de la peli, también está reflejado ese tiempo. Sí, creo que sí. No, creo que sí, creo que también ser tan amigas y conocernos tanto nos ayudó mucho. Sí, también de eso, de cómo comenzó la charla para crear ese mundo. Hubo algo muy curioso también que pasaba, que es que esto que la Flor había escrito, había pensado, imaginado durante tanto tiempo, estaba seteado en ese pasado tuyo, digamos, que era un pasado de un año en particular, que no era en el presente de las que iban a ser de intérpretes de la historia. Entonces había que como que reinterpretar, reformular esos años, porque no es una película de no es una película de los 90 o de los 80, es una película actual. Che, para tu film, los Hitler, ese tipo de cosas. Pero bueno, hay una realidad en esos años que no es ni a palo la misma que la de hoy. Entonces había que reformular un poco esas ideas, reformularlas desde el guión y desde la narrativa, y también eso influye e impacta qué elementos podemos tener o no. El celu, de hecho, fue algo que también no era la dinámica que había. No, lo del celular fue la parte más difícil, creo que para todo el equipo. Porque, o sea, a mí primero desde el guión, obviamente, fue el primer bandazo de agua con el celular. No había celular en las primeras versiones de guión, obviamente, porque no tengo idea cómo es el adolescente con celular. Y en el Glazer fue cuando me llamaron, me acuerdo la atención y me dijeron, che, pero como una piba que no tiene celular, como que yo... No es autobiográfico, sigue estando, pero hay elementos que obviamente uno adapta para que puedan funcionar en el relato y no en la ficción. Lo que pasa es que vos solo lo heredás, y es como que es un elemento muy presente en nuestra
para también remarcar esta soledad o esta ficción de amigos y demás. ¿Cómo igual fue sí esa hubo, construcción? hubo cosas que rescatamos de la infancia real, digamos, de la flor, como que había cosas que sí. Como por ejemplo, no sé, objetos, sus juguetes, sus cosas de cuando era más chica, Barbies. Cuando no era tan chica. Claro. Porque las Barbie que están ahí son mías, las compré a la cosa. Cositas que sí tienen que ver con la fotografía posta y no con la ficción que armamos alrededor de eso. ¿Cómo fue ese trabajo de la habitación de ella, de la construcción, digamos, de los personajes, pero principalmente su habitación, que estamos tantas veces ahí en esa intimidad? Bueno, recorrimos, no sé si hubo muchas opciones de locaciones, ahora no recuerdo eso, pero cuando entramos a la casa, que finalmente Hubo dos. claro, no hubo tantas opciones, y cuando entramos a la casa nos parecía que todo iba a funcionar, a todos nos parecía que era una gran locación para armar la casa de Paula. La habitación tenía ya algo que a nosotros nos gustó mucho cuando la vimos, que era un empapelado, unas nubes, unos pájaros, que era muy sutil, que ya le daba una linda textura y una linda imagen. Y después fue pensar un poco, bueno, en quién era Paula, en cómo era digamos, la habitación. Yo me acuerdo que la pensé y lo que propuse a la Flor era que fuera un poco su refugio, su mundo, que tenía que estar su cosa, que tenía que ser cálida, la habitación, que tenía que ser eso, como es la habitación para un adolescente en general, un espacio de intimidad y de calma y de refugio. Entonces un poco fue ese el camino. Después a mí también no es que me costó, pero tuve que hacer un trabajo de entender la adolescencia de alguien hoy, porque mi idea de la adolescencia volvemos lo mismo, es otra. Mi recuerdo de lo adolescente es otro. Entonces un poco fue mixear nuestro universo de 30 y largos a Sí, no solo temporalmente, sino también en una clase social o un claro, un universo. Familia y universitario. Sí, creo que en esta construcción también nos ayudaron mucho las Las actrices. chicas, claro, a eso iba con esto de trabajar sobre esa adolescencia, tiempo contemporáneo, fue un poco absorber lo que ellas nos daban, la información que ellas nos daban. Yo recuerdo de haberles pedido, bueno, díganme ustedes qué escuchan, qué ven, qué miran, qué les gusta, y con eso fui juntando como información que me permitió, porque yo tampoco tengo en mi familia adolescente, entonces no lo tengo a mano, no tengo a mano esa información. Entonces en este caso por ahí esa parte de investigación, que por ahí otros trabajos lo tenemos que buscar por otros lados, haciendo algo de él, porque tenemos que investigar en otros lugares, ustedes investigaron un poco en las Con ellas. Claro. Ellas nos Sí, ayudaron ellas nos ayudaron mucho en la construcción de los personajes, de los espacios, de los vínculos. Claro, porque, la acción. claro, porque también decíamos, yo escribí estos personajes un poco homenajeando a mis amigas, digamos, de toda la vida. Y claro, y de repente vos te encontrás con que hoy en día esas adolescentes a las que uno conoció ya hoy no podrían subsistir, digamos, en la actualidad. Entonces, bueno, ellas le dieron como mucha vida a esos personajes y nada, me corregían palabras, me hicieron mucho bullying también, conejitas, porque nada, yo usaba palabras en el guión que para ellas eran como súper viejas, ¿sí? Conocidas incluso a veces, y bueno, y era como todo parte un poco de eso. Bueno, pero si vos le querés decir a ella tal cosa, ¿cómo se lo diría? Y qué sé yo, le digo tal palabra, yo como, yo no sé, bueno. Entonces nada, fue como ese. De hecho, las escenas en las que ellas están juntas, todas, las 5, son todas improvisaciones, no hay nada guionado, porque nada, no había nada que yo pudiese guionar, básicamente, era como, y nos divertimos mucho en esas escenas, porque... Sí, aparte se logró una fluidez que por ahí guionado... Incluso de cámara también. Claro, la puesta de cámara, claro, esas acciones, como si fuese más un registro documental de ese momento en vez de una ficción. Sí, le daban los disparadores y ellas empezaban a mandar salas y se reían entre ellas, también se generó un vínculo re lindo entre ellas. Y eso también ayudaba mucho, qué sé yo, por ahí de repente, no sé, la escena en la que se está maquillando era como, bueno,
lleven sus maquillajes, con qué se maquillan ustedes, se maquillan, no se maquillan, digo, como ese tipo de cosas que también, digo, no sé, parecen pavadas, por ejemplo, la utilización de los strass en la cara. Es algo que en mi vida se me ocurriría cuando tenía ese algo, que si salieron strass en Río Cuarto me hubiese cagado de risa en el boliche, y bueno, de repente es como para ellas era súper natural, se van haciendo todas las incorporaciones que ellas mismas van haciendo y que al mismo tiempo van empezando a ser como parte de la estética de la peli. La estética de la peli como una identidad tiene. A mí me parece hermoso eso como súper característico. Igual ahora sí uso strass. Ahora es interesante esto que dicen de que cómo se completan el trabajo del diseño, de la investigación, también biográficamente, pero ahora con las intérpretes. En la parte que estaba en el celular viendo cómo vomita, lo veíamos con mi compa y mi compa me decía, ¿vos hacías eso? Bueno, porque él ya sabía mi pasado. Eso hacías eso, no tenía internet. Claro. Es clave, ¿no? ¿Qué elementos te vinculan con esta actualidad? Y esto que decís del refugio de ella, que se nota, que a mí me llamó mucho la atención, cómo era todo tan amarillo, y el amarillo de la alegría, o todo tan cálido, y a la vez tan intimista, no solo desde el trabajo de mucha presencia de cosas, ¿no? De cobijo, lo sentí yo desde el arte, como también el trabajo en colaboración de foto, de esa intimidad, ¿no? De siempre tan penumbroso todo. Hasta a veces el comedor, hay un comedor que el papá también está como bastante grave baja y demás. Como también a la vez asfixia eso, y cómo da esa información de querer salir de ahí, ¿no? A medida avanza la historia, la narrativa y cómo va avanzando ella en la problemática, como también a veces dan ganas de salir a ese aire y esa hermana que abre en la ventana sin querer queriendo, ¿no? Y como hay aliados encubiertos, pero en la normalidad es un maltrato, digamos, todo. La incorporación de los espejos, digo, ¿no? También esa mirada desde afuera. Sí, eso fue también todo un planteo desde el inicio de incorporar objetos, o sea, el espejo ese puntual de lado, digamos, pero después también incorporar brillo, espejos, reflejos. Bueno, el glitter en sí mismo es como también parte de esa misma propuesta de este brillo y esta luminosidad que también tiene esta oscuridad por detrás, por esta cosa más, bueno, honda. Y esto de los novios, porque es re lindo el trabajo con el espejo, inclusive con un globo, con él también hay que claro, todo eso ya estaba de gestión, o lo fueron encontrando después, la puesta en escena, digamos, o ya estaba. Tiene una idea que no la propia. Perdón. No sé si estaba en el guión, hablamos del primer momento. Sí, no estaba en el guión, pero estaba en la propuesta estética inicial, el uso de los reflejos. También como un poco como un fantasma, ¿no? Sí, como un enemigo también. Sí, es como la condena, ¿no? Esto de poder de verte reflejada y de verte todo el tiempo medio monstruosa, como medio deformada. Sí, como la dismorfia, ¿no? Que tiene que ver con el reflejo en el espejo, que es el puntapié de la enfermedad siempre. Y bueno, después el espejo con todas las cartas. Que fue tan diseñado. Después tuvimos como con Rodri que hicimos español, y bueno, fue también pensar en eso. No había en el mercado un espejo que se ajustara, o sea, sí había, pero eran caros, la verdad que había, sí. Y no se ajustaban estrictamente a lo que queríamos, que era que todas las facetas las reflejaran en ella. O sea, los espejos que había eran espejos que reflejaban en uno, y después no. Entonces teníamos que armar algo que funcionara, quedó pesado. Igual esa idea para que sepan de dónde uno a veces también busca, no es que uno es un genio del cine. Sí, fue copiada de una película. O sea, digo, es un homenaje. No, pero está bueno decirlo para que sepan que no es que a uno se le ocurren todas las ideas. Obviamente uno va tomando cosas que le gustan y que después las reinventa o le genera una reinterpretación de acuerdo a su historia. Pero se me ocurrió viendo El Cisne Negro, que es una de mis películas preferidas de la vida de Aronofsky, en el cual en un momento ella se ve en un espejo chiquitito y tiene todos los vidriacitos que seguramente está hecho en postproducción. Después me di cuenta cuando intentamos hacer el espejo que estaba hecho en postproducción porque no era enorme, porque no teníamos plata para hacerlo en post. Pero
Pero nada, no, está bueno que sepan eso y que uno va tomando esas herramientas de otras pelis, de eso se trata un poco, digamos, está todo inventado, así que nada, está bueno que nos copiemos. Claro, no me enajero, no. Lili, no sé qué tiene. Para que te lleven a nuestro. Claro. Hola. Hola. Nada, decirles que me pareció increíble la película, esto de sentirse identificada también con alguna u otra situación, totalmente sí. Y algo que también estoy de parte de la cátedra de Cenotecnia, entonces algo que me atrapa un montón es esta cuestión de lo visual. Y nada, me voló la peluca ver todas las imágenes y el uso de colores y la iluminación, como que esas tres cosas, y como todas fluían en cada una de las escenas. Iba anotando colores porque me pasaba que cuando veía las escenas todo se armonizaba y terminabas viendo un solo color y me parecía increíble, y el laburo de iluminación también increíble. Y mi pregunta iba por este lado de para ambas, qué se tuvo en cuenta o cuáles fueron los disparadores para utilizar esos colores, o sea, porque veía que había escenas muy de los violetas, después iban a los azules, después jugaban con los verdes, con los amarillos, o sea, como que hacían un recorrido y me parecía increíble, y también saltos, y me parecía increíble cómo ustedes llegaron a arraigar el imaginario, las ideas, y lo asociaron a un color, como que me interesa un poco eso. De una, bueno, gracias. Bueno, hablo un poco de la luz, después hablas de... Sí, que creo que lo que más pregna en relación a eso son en las escenas nocturnas con la luz teñida. Más que, o sea, porque del arte sí había una paleta, te dejo después. Bueno, igual de la foto sí, la foto es increíble porque tengo el mejor director de fotografía comiendo de mi mano. Sí, Nadir Medina es un genio. Además de una hermosa persona. Y con Nacho en realidad siempre tuvimos como claro que queríamos hacer una iluminación colorida, sobre todo por el tipo de público que nos interesaba atraer, que eran jóvenes, adolescentes, que era además un mundo el que estábamos contando. Y básicamente empezando a ver lo que ven los jóvenes hoy, tipo TikTok e Instagram, veíamos eso, digamos, que como que hay como una carga de color muy grande, incluso en los filtros que usan, y que era como, bueno, no podemos escaparle a eso porque así ve la vida de esta gente, esta generación que estamos contando. Y bueno, después Nacho me hizo como todo un planteo de en qué escenas teñiría qué colores, que la verdad es que hoy no me lo acuerdo, no me acuerdo, perdón, he fallado. No me acuerdo exactamente la justificación de cada escena, pero estaba planeado. O sea, era como, hoy llegábamos al set y era como, che, hoy era escena roja y azul, sí, hoy era roja y azul. Hoy era verde y amarillo, y lo teníamos súper planeado. Pero sí, sobre todo tuvo que ver con eso, con tratar de intentar ser lo más fieles a cómo ven el mundo audiovisual cotidiano hoy, esta generación que queríamos retratar, que claramente es muy distinto a lo que vivimos nosotros, que éramos más televisivos tal vez. Claro, que era más cerca de esta. Claro, sí, bueno, ustedes. Más que Lili. más cerca de esta generación. No, acá es jóvenes. Claro. Bueno, desde el arte era como en un planteo, digamos, yo no planteé tan directamente esta escena va a ser de este tono o esta escena de este tono, sino más bien por ambiente, por espacio, sí, en la habitación, en las diferentes locaciones había como una idea de color, pero no era tan estricto como, o sea, no era tan cerrado como en esta escena va a ser así. Sí, una cierta línea, como en la habitación eran colores más cálidos y con texturas, pero creo que lo más pregna cuando yo
también, algo que a mí me parece muy lindo de lo que sucede en la peli, es que esta cosa brillante, lo mismo que le dije antes, del glitter y todo esto, es como que es la superficie de algo que subyace, que es esta cosa más de soledad, bueno, la cosa más densa, como que todo ese brillo, esa luz y ese color esconde todo un universo problemático, digamos, en contraposición. En términos así como de la experiencia de trabajar con un DF que plantea color concreto para cada escena, ¿tuviste que modificar algo donde vos después de ver el monitor y lo que había diseñado y planteado decir, che, esto no funciona, y modificar cosas ahí? No, en este caso en Paula no me pasó eso. Era bastante orgánico el trabajo. Lo que vio la compañía. Sí, bueno, es que hacía cosas que a mí me generaban problemas o hacían que mi trabajo se viera mal. O cosas que vos descubrías, que decís, che, esto es raro. No, en general funcionaba muy bien. Hicimos ahí buena dupla. Sí, con vestuario también. Eso iba a decir como que se enriquecen, digamos, porque por ejemplo con criterios así tan definidos, de todo el bullito, qué sé yo, por ejemplo el vestido, que finalmente lo que se pone Paula podría haber sido otro si no está definido eso de la colita, entonces también están por ahí criterios que aunan a todas las áreas y hacen ir para el mismo lado. Sí, sobre todo en el tema del vestuario, la elección de los colores fue importante y de las texturas, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en todas las escenas de fiesta, digamos, están teñidas las escenas de luz, de color. Entonces eso era algo importante tener en cuenta en las texturas, porque a veces esa tintura de la luz puede jugarte muy en contra en algunas texturas que se pueden ver un poco raras. Entonces se trabajó mucho eso desde el vestuario. De hecho se hicieron algunas pruebas antes para ver algunas telas que la vestuarista, que es otra genia, que se llama Elisa Mustafa, también le generaban como algunas dudas, y a mí también, y yo dije, bueno, elijamos y después probemos, y hicimos algunas pruebas, incluso corrección de color, también como que llevábamos esas pruebas como a los extremos para ver qué pasaba, cómo reaccionaba, y bueno, y en base a eso a veces elegíamos algunas cosas o desechábamos otras. ¿Estuviste ahí en la corrección de color? No. Nadie estuvo en la corrección de ¿Qué? color. ¿Qué pasó? Sí, en Italia. Me mandamos y volvió. Y lo vio Nadir y Darío porque yo no estaba. Y yo estaba en Buenos Aires haciendo el sonido. Y le dije, mírenla. Y cuando la corte yo quiero que la corte no hace nada de color. Bueno. Entonces creo que es una instancia en la que muy pocas veces se me da la oportunidad de estar. Sí. Y que en el transcurso del trabajo que uno va haciendo, de la carrera que uno va haciendo, te das darnos cuenta de cuán importante es participar y estar al tanto de que está bien que la idea visual del fotógrafo, del director, se plantea siempre al inicio del trabajo y eso va mutando, puede ir cambiando. Hay un planteo. Después es un planteo que no es que se abandone y se hace otra cosa, ¿no? Uno está atento y alerta a eso. Pero en la postproducción pueden pasar cosas que no te esperabas o que el director decide en ese momento, bueno, hacer un cambio más o menos radical y que, bueno, tu trabajo también es que está puesto en juego ahí. Pero es una instancia en la que pocas veces se nos da la oportunidad y pocas veces nosotros creo que consideramos importante. Sí, los directores de arte deberían participar. Juli dice, nosotros es la dirección de arte, ¿no? Claro. De hecho, en la última peli que trabajé, en Una casa con dos perros, pedí, por favor, díganme cuándo se hace, quiero estar. Porque ya aprendí después de mucho tiempo de que está bueno estar y es importante para mí. Sí, sobre todo cuando por ahí en la pre o en rodaje no siempre se tiene tan claro desde la dirección o de la dirección de foto cuál va a ser el acabado final de la colorimetría de la película. A veces hay intenciones, pero no definiciones. Entonces, por ahí está bueno, sobre
todo en esas instancias, cuando no está definido realmente cuánto se va a desaturar la imagen, o si se va a contrastar, claro, qué colores van a contrastarse, si se va a llevar el cálido o el frío. Hay veces que esas cosas se terminan decidiendo viendo el crudo en la sala de color, y sobre todo en esos momentos está bueno como jefes del área de arte estar ahí, porque de verdad que influye mucho en nuestro trabajo. Y además es como verlo como una instancia narrativa también, el color para salir subrayando cosas, o si quieren otra, o no sé, para decir. Sí, bueno, en Pau le pasó particularmente con la corrección de color, al margen de que yo no estuvo nadie, estuvo solo el colorista porque lo hicimos en Italia, que se hizo muy poquitito de corrección, o sea, fue prácticamente la nada de corrección de color, pero porque también estaba este planteo, ¿no?, de teñir la imagen, entonces no había grandes correcciones de color que hacer. Fue más que nada las escenas diurnas, contrastarlas un poco, todo este tema de los looks y todo ese mundillo que algunos entenderán más y otros menos, yo soy de las que entiende menos, pero fue como llevarlo a una imagen como más neutra, a los colores, a los días, digamos, en las escenas diurnas, y después las escenas nocturnas que están teñidas de color prácticamente no se tocaron. Hicieron el rodaje. Sí, estaba planteado no hacer grandes correcciones de color, también porque sabíamos que la instancia se iba a hacer en el exterior y que no íbamos a tener la oportunidad de estar ahí al lado. ¿Alguna pregunta? Bueno, quería preguntarte, Flor, en relación a lo que cuenta la historia y más allá de lo estético y lo disfrutable que es en la puesta de escena de la peli, ¿qué recepción tuvieron del público? Esto que también sea una peli con coproducción, como algo que parece tan local en un punto, los diálogos, la forma en que interactúan, me parece que tiene algo de universal, y es cómo nos representa, cómo pone en cuestión política algo que también tiene que ver con la representación de los cuerpos, con el feminismo, con dolores que tal vez atravesamos porque decimos que es patriarcado, pero cómo se leyó eso en la recepción de quienes fueron a verlo, si hay algún público que lo toma más, si funciona acá y funciona en Italia, no sé, en los lugares que ha estado, digamos. Bueno, la película tuvo la suerte de que le fue muy bien en festivales, estuvo en más de 20 festivales, de hecho ahora a fines de julio me enteré hoy que va a estar en Beijing, en un festival adolescente. Y fue muy loco, tuve también el privilegio de poder acompañarlo a varias de esas instancias, y fue muy impactante la recepción, porque nada, me pasó que sin importar el lugar y sin importar la edad de las mujeres que salían de la sala, a todas les impactaba muchísimo y tenían un montón de anécdotas para contarme. Y eso fue muy hermoso. Y nada, me pasó, por ejemplo, en Bafisi, en Buenos Aires, me pasó con una mujer muy grande, que salió y me contaba que ella, la película le había hecho dar cuenta lo grave que había sido que a ella, para su casamiento, durante un mes, su mamá le daba de comer solamente una tostada por día para que pueda entrar en el vestido. Y que ella siempre lo había contado como gracioso, y que la película le había hecho dar cuenta que no era gracioso, que a ella le dolía un montón lo que le había hecho la madre, y que no estaba bueno. Y después me pasó en Sarajevo, en Bosnia, por ejemplo, que salió una nena tipo de 15 años al borde del llanto porque ella quería ser actriz y tenía mucho acné y tenía una nariz muy grande y nunca iba a ser actriz, y que ella quería preguntarme a mí si yo creía que ella iba a poder actuar alguna vez a pesar de que tenía acné. Como nada, y eso, ¿entendés? Bosnia 15 años, Buenos Aires 80 y pico, o sea, como, y así en todos los países. También me pasó mucho de que me dijeran de que la película abrió la discusión en la mesa familiar, por ejemplo. Eso pasó mucho. Incluso gente por ahí me escribía por Instagram sí, por Instagram, no tengo otra red social. Y me decía eso, como che, fuimos a ver la peli, y nos pasó que volvimos a casa y nos dimos cuenta que nuestras hijas nunca les habíamos preguntado, o nuestras hijas sacaron el tema. Y bueno, eso también es
No, es lindo porque en un punto uno siente que como que, bueno, cumplió como con la misión, ¿no? Suena medio evangelizado lo de la misión, pero... No, bueno, eso, como decir, bueno, está bueno, como eso, que más allá del hecho artístico, la película lleve a una reflexión. O sea, personalmente es el cine que me interesa hacer. A mí me interesa hacer un cine político 100%. Y bueno, nada, saber que esa posibilidad existe y una vez más reafirmar después de tantos años y tanto trabajo que el cine es político, es como, bueno, bien, sigamos. Estuvo bueno. A los chinos no sé si los voy a entender. No, creo, no sé, me entenderé hoy, espero que sí, pero no sé, no creo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué trío preguntó? Yo tenía el micrófono a la señora. No, mi pregunta va en relación a vos estuviste desarrollando el rol de dirección. ¿Qué pasó con tu rol de directora de arte? Que yo creo que no te lo sacaste. A ver, cuando me dio mucho miedo mi yo directora de arte antes de empezar la preproducción. Porque aparte soy medio dictadora. O sea, soy medio mandona, me gusta mandar. Soy un ser capricornio. Ascendente y pero me pasó que creo, no sé, lo tiene que decir Julia, no yo, pero descansé mucho con Juli. O sea, como que charlamos mucho y de hecho me sentí medio forra en un momento porque me acuerdo un día que ella me mandó como, por favor, decime más cosas, como, tirame más data. Y yo le decía, pero amiga, yo confío en vos, pero pasa que yo sabía que si me ponía a darle data, iban a hacer órdenes. Entonces yo dije, yo confío en vos. Le dije, o sea, vos ya sabés de dónde viene la historia, me conoces mi historia, conoces cómo soy, y confío en vos ciegamente. Le dije, cuando haya algo que no me guste o que me parezca que no, me va a ser más fácil decirte eso no, que decirte hagamos esto, cualquier color, estas texturas, como... Entonces nada, creo que me relajé un montón, capaz de más, y confío muchísimo en Juli, porque además es una súper profesional y confío en ella un montonazo como directora de arte y además como mi amiga, que no es poca cosa. O sea, para mí poder trabajar con todas las personas que ven ahí, casi todas eran mis amigas previamente y el resto hoy son todos amigos míos. Para mí trabajar con amigos es lo mejor que me puede pasar. O sea, siempre voy a priorizar un amigo o una amiga antes que un excelente profesional y en este caso se combinaban las dos cosas, así que era como maravilloso. Pero para mí era eso, o sea, descansar en que yo sabía que Juli iba a saber retratarlo y lo hizo. Perfecto. No, sí, la verdad es que no hubo así una cosa demasiado de yo no sentí el ojo así tan encima mío ni mucho menos, como bastante independiente. O sea, su rol era la dirección, no era la dirección de arte y no sentí que hubiese sido algo eso, estaban encima mío ni me decían tanto qué querían, cómo hacerlo, fue más, tuve mucha libertad para trabajar y para proponer cosas, no hubo así una cosa invasiva de su mirada. Sí, también creo que mi experiencia dirigiendo... Sí, es mucho para tener en cuenta. Alguien que ha dirigido poco, porque no es la primera, es la segunda, pero, sí. Pero igual es poca experiencia como en el rol de dirección. No sé si te da tanto la cabeza para pensar en todo tanto. Bueno, a vos, a mí, cualquiera, digo, ya era sí. Mucho. Imagínate, rol de arte más rol de dirección, que es como mucha responsabilidad. No, sí, es que sí, yo creo que también fue eso, como mi experiencia dirigiendo creo que me ayudaron mucho más ellos, o sea, me coachearon mucho más todo el equipo a mí que yo al equipo, porque nada, me pasaba que a mí me pasa mucho que tengo como muchas veces muy en claro lo que no quiero, más que lo que sí quiero, que es un puntapié también, y es re importante saber lo que no querés, pero a veces no sé lo que quiero y por lo tanto no sé cómo lograrlo. Entonces nada, me ayudaron un montón y aprendí muchísimo. O sea, hoy no puedo decir que sé dirigir porque creo que nunca uno termina de aprender en este oficio.
pero el equipo fue, o sea, no hubiese manera de que esta película hubiese salido como salió si no hubiese tenido toda esta gente que me explicó cómo se hacía. O sea, fue como, porque posta, o sea, yo por ahí es como re fácil hablar, pero después llevarlo al frente de la cámara. Además Nacho es director también, o sea, había muchos ojos de dirección que creo que también en un punto tuvieron que ver con esa confianza, esos aportes. Digo, está bueno esto que están diciendo porque esto del cine colaborativo, digamos, aunque cada uno ocupe su rol, que es un poco también lo que nosotros tratamos de transmitir permanentemente en la cátedra, de que es eso, de no hay forma de concebir el cine si no es con equipo y si no es confiando en tu equipo, digamos, porque por supuesto que por más que te pueda dar la cabeza o no, digo, estar en todos los roles es imposible, y confiar en que cada uno va a hacer bien su trabajo y que a su vez le va a sumar a la película y te van a salvar si vos te está pasando algo, me parece que es como la clave también de por lo menos del cine que creo que estamos construyendo acá en Córdoba, de que siempre ha sido muy amable entre los equipos. No, y también saber que cada película es un nuevo desafío y por más que te pienses que la tenés re clara, cada peli viene con su nueva problemática y aprender a decir no sé y de saber que está bien no saber, no es que porque seas él o la directora tenés que saber todo, saber cómo se pone la cámara, cómo se pone un sonido, cómo se mezcla, cómo se hace el color, cómo... Está bien no saber, es la mejor parte del trabajo que hacemos, que podemos hacerlo sin saber un montón de cosas y no tenemos un cuerpo abierto y tenemos que hacer una operación. Es como, está todo bien con no saber. Hay que tener esa humildad de poder decir, che, no sé, ¿alguien me ayuda? Porque quiero hacer esto pero no tengo idea cómo se hace. Y está bien. Y el equipo tiene que estar ahí para que esa persona que está queriendo contar una historia, porque después de todo esto se trata de eso, de querer contar una historia y hacerlo colectivamente. Entonces, si todos estamos en el mismo barco queriendo contar la misma historia, lo importante es que contemos esa historia, no demostrar que soy un capo. Como, eso es lo más importante de todo. Poder decir, no sé, y que haya una Juli, un Nadir, un Darío diciéndote, che, yo lo haría así. Bueno, probemos. Y está bien. Perdón, preguntas por ahí. Acá hay vi que en una de las escenas estaban usando barbijo y quería preguntar si en este tiempo de la pandemia dificultó, o sea, obviamente debe haber dificultado mucho, pero si tardó mucho el tiempo en producir la película. Sí, la película por calendario Inca debería haberse filmado en el 2020, pero bueno, se terminó filmando en el 2021 porque no se podía filmar en el 2020. Y después, bueno, antes de empezar, empezábamos un lunes y el viernes mi compañero tuvo COVID, por lo tanto yo tuve COVID. Y la película, el camarógrafo, productor de la película, así que por lo tanto el programa empezó. Tuvimos que pasar las 2 semanas, mi compañero estuvo muy grave, así que básicamente la película pasó un portarme un pedo, me olvidé que tenía que ir a la película directamente porque mi compañero estaba muy grave. Por suerte ya está bien, no pasa nada, pero bueno, tuvimos que poner 2 semanas. Arrancó la película con todo el protocolo COVID, nos hisopaban, bueno, ya hay muchas cosas que no me acuerdo igual, en un momento de mucha adrenalina que uno a veces se olvidó cosas, pero bueno, nada, barbijo, la distancia, el alcohol, estas cuestiones, y empezando la 3ª semana de rodaje, llegó el lunes y la protagonista de la película tenía COVID. Así que tuvimos que frenar 2 semanas en medio de la peli, perder muchísima plata y empezar 2 semanas después la segunda parte de la peli. Desarmar la relación. Esa parte no ni me la acuerdo, ni pregunté eso. Tuvimos que desarmar todo y después volver a armar. Tuvimos que desarmar la casa de Paula y después volver, o sea, desarmarla, no así al 100%, pero sí sacarla. O sea, armarle la pieza a la dueña de la pieza. Pero volver a dormir. Y después volver a armar. ¿Qué? Fueron casi un mes, 2 semanas. Y sí, fue un mes de frenar.
perdemos muchísimo dinero. Allá tenemos una pregunta. Se nos acaba el tiempo, así que pregunten ya. Buenas. Hola. ¿Me puedo posicionar una vez la cara? Habían mencionado que el celular no estaba incorporado al principio y yo quería preguntar cómo fue el tratamiento de ese elemento que terminó siendo como que crucial y muy importante en la narrativa. Bueno, al principio no estaba, era como todo re analógico. Hoy lo pienso y me da gracia porque era imposible. Bueno, nada, escribí un poco la realidad que yo conocía. Y bueno, como les contaba, en el Glaser, un par de tutores, mejor dicho, tutoras, me dijeron, che, si tu idea es contar esta historia en el tiempo actual, contemporáneo, no pueden estar el celular, porque mi hijo tiene 14, 15 años y no lo puedo despegar del celular. Claro, yo tampoco tengo hijos, entonces claro, era como todo un mundo que y yo sí o sí quería, ahí se me planteó el primer conflicto, que fue, bueno, entonces lo hago de época, y después dije, no, porque si lo hago de época tiene que ser de principios del 2000, y es una época que se asocia mucho con la anorexia, por el tema de las modelos de aquel momento, de los 90 y bla, y yo no quería asociarlo a eso, yo quería hacerlo contemporáneo porque me parecía que llevarlo a un tiempo, claro, un pasado, era como negar que esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Entonces, bueno, ahí empecé con toda una investigación sobre cómo influyen los celulares a esta enfermedad hoy. Y claro, me di cuenta que son el protagonista de esta enfermedad hoy, como son el protagonista de nuestras vidas. O sea, son el bichito que nos despierta en la mañana y que nos avisa que tenemos que estar ahí acá a las 2 porque pasa la peli, el que me dice que mi mamá me está llamando para estar conmigo, el que me manda una foto de mi sobrino para ver que está vivo y está lindo. Y, o sea, era como, y sí, no puedo hacer caso omiso a esto. Así que bueno, empecé toda una investigación que la verdad que fue bastante dolorosa, porque tuve que meterme en un montón de cuentas actuales de esto Ana Mía y toda esta porquería. Que nada, también fue revolver un montón un pasado que yo había dejado súper atrás. Imagínense, tengo 35 años, digamos, yo cuando estaba en esta situación tenía 15, 16, o sea, fue hace muchos años, y también fue remover como un montón de cosas y también darme cuenta de la vigencia que tenía el tema, del cual yo creo que no tenía el nivel de conciencia de la vigencia que seguía teniendo esto hasta que no estuve en contacto con toda esa realidad celularística. Y bueno, nada, y ahí, y después después ahí ya el toque empezamos a elegir el elenco. Y ahí fue a hablar con las pibas y decirles, che, bueno, miren, yo incorporé celu al guión, pero cuéntenme sus experiencias con respecto a esto. Y bueno, las pibas tenían un montón de cosas que contarme de esto también, ¿no? De los comentarios que reciben, de los comentarios que leen de otras personas, de los haters, bueno, nada, como todo un mundo, todo un lenguaje nuevo, ¿no? Y bueno, yo les conté de mi experiencia, de los blogs, de en aquel momento, el Fotolog y todas esas cosas, y ella me contaba que eso seguía existiendo. Así que bueno, también fue muy fuerte para la protagonista, para Lucía, porque todo eso que ven ahí es real. O sea, no está, hicimos la interfaz trucha para no tener quilombo con algunas empresas, pero todo el contenido es real, está sacado de blogs de verdad. De hecho, en el momento en que ella googlea cómo vomitar, lo googleó de verdad. Entonces para Lucía también fue muy fuerte, y tuvimos que hacer como ahí un acompañamiento bastante de cerca para que no le afecte tanto, porque nada, ella también había tenido como muchos problemas con su cuerpo. De hecho, le costó muchísimo verse en la película. Ella fue a verse en el Bafisi, que fue el estreno nacional del peli, y le costó un montón, salió reafectada. Por suerte teníamos a nuestro coach estrella, Ricardo Risser, que es un dramaturgo, coach de actores de Córdoba, que es lo más, y él pudo ayudarla un montonazo a Lucía a verse en la película, a disfrutarse. Pero bueno, siempre con Lucía trabajamos mucho, y con las otras chicas también, pero sobre todo con Lucía, que era la que más pone mi cuerpo, en no perder la conciencia
de la importancia que tenía lo que estábamos haciendo. Y a Lucía para Lucía fue el motor más grande en toda la película. O sea, cada vez que algo le costaba o que no lo veía claro o que sentía mucha inseguridad física, ella misma me decía, no, pero yo lo voy a hacer porque le va a hacer bien a un montón de chicas que ver esto. Me decía, y va a estar bueno porque yo no tuve esa posibilidad. Y que haya chicas de mi edad que puedan ver esto, les da una posibilidad enorme de pensarlo de otra forma. Y era como, bueno, dale, vamos. Pero bueno, nada, también fue un tema, la cuidamos un montón. Todas las escenas en las que ella está semidesnuda, a la cámara, el camarógrafo era un varón, y cada vez que ella estaba semidesnuda, la cámara la hacía una de las pibas que era foquista, y el chico que hacía cámara se iba afuera a hacer foco, pero estaba afuera. Por suerte, Lucía se sintió muy cómoda. De hecho, ella en un momento me dijo, no drama, que la cámara la del dar, y si yo tengo re confianza. Y yo le dije, no pasa nada, está buenísimo que te sientes en confianza, me alegra un montón, pero mientras lo pueda hacer Virginia, que lo haga Virginia. La escena del vómito fue una sola toma, la hicimos en una porque Lucía terminó destrozada mi vida, no podía parar de llorar, así que cortamos y ella me decía, no, la quiero hacer de nuevo porque para mí... No, me dije, no, ya está, listo, nos vamos a otra cosa. Cambiamos el plan de rodaje también ahí, porque se iba otra escena media fuerte y hablé con la asistente de dirección y dije, che, hagamos algo más alegre porque la luz se puso muy mal y no está bueno. Entonces, bueno, hicimos otra escena que era un poco más graciosa. Y bueno, así. Nada, es fuerte cuando estás ahí. Y sobre todo para ella, más que para mí, que tenía que poner el cuerpo, así que... Y ella fue una parte fundamental con el celular, porque me contó un montón de experiencias propias que pudimos llevar a la pantalla que de otra forma nunca se me hubiese cruzado, la verdad, ese vínculo adolescentes con el celular. ¿Y en qué momento decidiste filmar esas pantallas y te acabas con el protagonista? Yo estaba obligada a filmar las pantallas. Odio las pantallas filmadas. Y el montajista me dijo. Porque montamos en paralelo el rodaje, algo que recomiendo obviamente. Y el montajista de Buenos Aires, Damián, otro genio, y Damián me dijo, la primera semana de rodaje me mandó un mensaje, filmar las pantallas del celular. Y no sé si hijo de puta, no quiero. Igual ya había unas cosas pensadas, porque la verdad que las diseñamos para los celus, para la compu, había todo un mundillo de diseño de la compu. Claro, no, yo digo los vivos, hay como unos vivos. Claro. Tenemos una preguntita. Voy a decir lo que filmamos con el celu. No, ella, sí, eso sí estuvo planeado siempre. Eso lo hicimos con un iPhone. No me acuerdo cuánto. Bueno, nadie. Sí. Nadie estaba ahí. Hola. Yo no tengo precisamente una pregunta, sino que simplemente era como admirar todo el trabajo que fue. Porque yo veía la peli y era como, sí, esto fue tener 15 años en 2020. O sea, así fue y me sorprendió mucho los diálogos porque yo dije, está re bien escrito. O sea, yo me escuchaba a mí misma con 14 años. Era como increíble, no sé, me gustó. Y es como que ahora con 19 yo veía ciertas cosas, como el tema del vestido, y es como, amiga, no es tan importante, ¿sabes? Yo no hice 15 porque no quería los ojos de mi mamá encima. O sea, no los quería, porque yo, en mi caso, fui la hermana flaca y fui la hermana menor. Entonces mi hermana, que era más grande que yo y más gorda que yo, tuvo toda la horrible dieta y motosita, y yo lo vi y dije, ni un pedo, no me meto ahí ni de joda. Entonces fue como yo fui Paula, evité ser Paula, ¿no? Claro. Entonces, ahora que crecí, veo que me hice, por ejemplo, el vestido del egreso, que se dice, como, amiga, no es tan grave, levantaba los hombros, ¿entendés? Pero cuando tenés 14 realmente te haces así y te haces chiquitita, crees que nadie te va a ver, pero te van a ver porque sos 3D, ¿entendés? Y ahora que yo soy más grande creo que no importa, pero después el otro día fui a la casa de una amiga que tiene una hermana de 12 años y es increíble como todo se repite, está recién empezando ella su
camino al dolor y drama. Drama de amigas, drama de cuerpo. Mora. Mora, ahora tenés una peli para recomendar. La busqué recién en Cinear, no está. No, porque se le iba. en Cinear en estrenos, pero ahora ya no está. Sí. Prometo que pronto va a estar en algún lado. No Bien, sé. porque se le iba a mandar a mi amiga, che, mostrarle esta película a tu hermana, que no te va a escuchar porque tiene 12 años. Está bien igual un poco pasar por eso. Sí. O sea, es parte de la adolescencia, justamente el adolescente adolece. Sí. Y bueno, y adolecemos todo, y es insoportable ser adolescente. Pero bueno, es parte de la vida. Lo que pasa es que también, digo, estaría bueno y podría ser de una manera muchísimo más amena si no viviéramos en una sociedad tan patriarcal que quiere comercializar con nuestros cuerpos todo el tiempo. Digo, porque uno puede adolecer un montón de cosas, puede adolecer la relación con tus padres, con tus hermanos, con tus profesores, con el noviecito, la noviecita, no sé, tus gustos, tus preferencias sexuales. Digo, podés adolecer un montón de cosas. El tema es que si encima tenemos una pata patriarcal encima todo el tiempo que nos está diciendo que nuestro cuerpo tiene un precio constantemente, y lo hace bastante más insoportable, especialmente para las chicas. Yo sé que a los chicos también les toca, pero a nosotros siempre nos toca la peor parte. Entonces, nada, eso, me parece que va un poco más por ese lado. No evitarle el sufrimiento, porque lo va a tener igual. No soy psicóloga igual, pero lo pienso. Pero bueno, por lo menos que no se sienta sola. Sí, es como la empatía de quiero evitar todo esto, pero sé que no puedo hacerlo. Pero sí creo que cuando nosotros hacemos pelis tenemos que siempre intentar no olvidar lo que fue ser adolescente para que después podamos representarnos bien. Y yo sé que las chicas te terminaron ayudando un montón en actualizar las cosas, pero creo que Paula, por ejemplo, habrá ganado el premio de guión, porque no te habrás olvidado seguramente lo que fue todo eso. Porque hay muchas pelis hoy, adolescentes, o por ejemplo, Euforia, todas esas cosas que es como, estos son más problemas adultos porque los viven así los adultos. Los adolescentes no viven así, son más... es así. Así que, bueno. Lo que pasa es que también hay que ver más cine argentino. Sí, porque entiendo lo que decís de Euforia. De hecho, Euforia fue una gran referencia para la foto visual y para la cámara. Pero es otra cultura. Nunca, o sea, no intentemos encontrarnos ahí, porque no estamos ahí. Veamos más cine nacional. Está buenísimo ver Euforia también, porque se va a agosto, está buenísimo. Pero no estamos ahí, no nos busquemos ahí. Eso es algo que tienen que aprender, sobre todo siendo estudiantes de cine. No se busquen en las películas yankees, porque no estamos ahí. Están re buenas y yo las consumo un montón, eso me encantan. Pero no estamos ahí, estamos en el cine nacional. Entonces, si se quieren ver a ustedes mismos y entender cómo quieren contar sus historias y qué historias quieren contar, no vean Cronenberg, vayan a ver películas de Cinear, porque esos son ustedes y esas son las películas que ustedes van a contar. Y así es nuestra vida. O sea, eso es lo que hace el cine, que cada país representa su propia idiosincrasia. Y nos guste o no nos guste, en el cine yankee no nos encontramos ni en el escandinavo, ni que me encantan las películas escandinavas a mí son, pero no nos busquemos ahí porque no estamos ahí. Me parece una preguntita más. Hola, ¿cómo están? La hago rápida, acá con el saco verde. A mí, por ahí escuchando lo que están hablando, lo que habla de ella, lo que están conversando, yo una peli que creo que se la recomendaría más a mi madre. Yo tengo una hermana adolescente ahora, fui una adolescente que pasó por situaciones muy similares. Ver esta película, lo tenía sentado a Gaspi acá al lado y cada 5 minutos era, mi mamá me decía lo mismo, yo hacía lo mismo, y eso me pasó, eso lo viví. Creo que poder ver una peli, como decís vos, tan cercana dentro del cine nacional y regional es hermoso, porque creo que es la primera vez que yo puedo decir, me identifico con una adolescente que habla como yo, que se vestía como yo me vestía, similar, pero que están en la misma región y que tiene una madre como la mía, que tiene una mamá que habla como la mía, que va a zumba, que almuerza porque come criollitos, y esas cosas parecen pavadas y parecen detalles, pero creo que son súper importantes.
Y mi pregunta es, ¿cómo fue para vos, sabiendo que esto también tiene mucho personal, trabajar esa relación con ambas actrices, madre e hija, durante el rodaje? Porque tienen escenas muy fuertes, de gritos, de palabras muy complicadas y de discusiones que son tremendas. Entonces, sabiendo que tiene todo esto un tinte personal, ¿cómo fue para vos trabajarlo en rodar? Fue difícil. A ver, con Belén, Belén es la actriz que hace de la mamá, fue más que nada fue más que nada eso, poder intercambiar. Belén es mamá, también tiene dos niñas, un varón y una nena, y nada, fue como intercambiar, fue una charla muy profunda en la cual yo le conté un montón de experiencias con mi mamá, y ella me contó un montón de miedos que tiene sobre su hija, que todavía no es adolescente, es una niña. Entonces, nada, fue como construido un poco desde ese lugar, de cuestiones que yo había sufrido mucho con mi vieja y que me siguen pasando, porque pobre madre, igual yo la amo, tengo una relación hermosa con mi mamá, pero ella fue víctima de las mismas cosas o peores que yo, porque era una época en la que probablemente tenía más presiones que yo todavía. Entonces nada, era un poco la idea fue esa, como no culpar a esa madre tampoco, sino que se la vea también como una víctima más, como una persona que no tiene herramientas para ayudar a su hija en un problema que ella también está transitando y lo transitó, y ni siquiera nadie le dijo que eso estaba mal. Porque por lo menos hoy, qué sé yo, en las redes vos tenés las dos voces, ¿no? Digo, tenés manera de buscar estas cosas, mindfulness y no sé cómo otra cosa se llama, que personalmente no me copan, pero entiendo que dan cierto mensaje un poco más tranquilizador, un poco más amable sobre el amarse a uno mismo, bla. Y también tenés la otra versión, ¿no? Todos estos blogs de Ana Niña que vimos. Pero están las dos versiones. Hubo una época en la que lo único que se leía era la revista Cara y Gente, no había otra manera de verse reflejado. No había otra mujer más que Susana Jiménez en la televisión. Entonces, ¿cómo yo le puedo exigir hoy a mi mamá que ella me oriente en otro camino que nunca nadie lo mostró? Es muy injusto. Entonces, bueno, con Belén trabajamos un poco desde ahí, de esta madre que quiere lo mejor para su hija y que la ama incondicionalmente, solo que no sabe que el amor no va por ahí porque no le enseñaron de otra forma. Y a mi abuela probablemente tampoco, y así, digo, es una cadena de muchos años de hostigamiento. Entonces, nada, un poco fue desde ahí el trabajo. No me costó nada porque aparte de una genia, una actriz, dramaturga también de la hostia, que nada, me resuelve todo. Pero divertidísimo, sí. Y con Lucía pegaron muy buena onda, muy buena onda. Así que nada, fue un poco trabajo de ahí, pero a ella le costó un montón, sobre todo esas escenas que vos contás de la cachetada, de los gritos, le costó un montón a verle porque ella es muy amorosa con su hija, nada que ver. Bueno, también porque hoy en día hay otras maneras de crianza, nada que ver con cuando yo era chiquita. Y nada, le costó un montón gritarle a Lucía, el día de la cachetada fue terrible. ¿Sabes qué? Pero corte, perdóname. Pero bueno, nada, sí, creo que estuvo muy bien lo que. Sí, una más. Yo no. Vamos a completar. Sí. Bueno, tampoco me grites. Perdón. No, primero quería como agradecerles por este tipo de representación, porque me parece como yo capaz no encajo directamente en este tipo de vivencia, pero sí me siento representado en el sentido de como ser alguien de la comunidad que vivió otro tipo de experiencias de la misma índole de sufrimiento, en donde me parece re importante ver un tipo de representación que venga desde la experiencia propia, sea tuya o del equipo creativo. Me parece re importante porque creo que como creadores de información nos cansa mucho el ver proyectos que están hechos por personas que nos interpelan por la cosa que están contando. Y hasta incluso en el caso de Euphoria y en otros proyectos que están muy bien, también vemos mucho esta visión de, en mi caso, personas de la comunidad que hablan por otras partes de la comunidad, que hablan por otro tipo de experiencias. Me cuesta un poco a veces ver hombres que hablan, y mucho más cuando son hombres heterosis, que hablan de mujeres trans. Y cuentan esas experiencias cuando no las viven y en muchos casos no conocen esas experiencias.
Entonces me parece precioso ver un proyecto en donde mujeres hablan de sus propias vivencias, de sus propias experiencias, porque le abre también ese como mundo a las otras chicas a decir, che, vos también podés hablar y decir lo que vos tenés que decir. Me parece un espacio brillante y es hermoso lo que hicieron. Gracias, en serio, por eso. No, gracias a vos. Muchas gracias a vos. Bueno, ¿alguien más? Ahí vamos. ¿Alguien más? Allá. Última, ¿eh? Esta Bueno, vez sí. vamos con la última. No te queremos. Intercambio. Obviamente yo me quedo con todas. Yo, volviendo al tema este de la representación y el mensaje que ustedes quieren que llegue a la nueva generación, tengo dos preguntas. La primera es si es que se pensó algún tipo de producción de exhibición, de distribución para ver dónde pueden llevar la peli. La segunda es dónde se puede ver hoy la peli, si es que se puede ver. La segunda pregunta es más fácil de contestar, así que empiezo a hablar. Hoy la peli en Argentina hoy no se puede en ningún lado, así que nada, son privilegiadas de estar aquí. Seguramente prontamente se va a poder ver o en Changuita Field o en algún lado, pero sí la vamos a, seguramente este año la vamos a poner en alguna plataforma. En el exterior sí está en Filmin, en España, lo digo porque a lo mejor alguien tiene Filmin, yo lo tengo por una amiga, le he dicho que lo cuenta, pero Filmin española, y sí, esta película se vendió a Filmin y se vendió a HBO, pero en Europa. Así que nada, Argentina todavía tiene el territorio libre, así que si saben de alguna plataforma que quieren comprarlo por Argentina, que se comunican conmigo. Tenemos una distribuidora igual, que es el primer logo que aparece, que son las chicas de Antípode. Ellas son rusas, comunistas, no sé. Ellas hicieron todo un plan de distribución muy copado con respecto al público objetivo de la película, que claramente son adolescentes y niños. Entonces la peli estuvo en un montón de festivales generales, digamos, en competencias internacionales, de festivales como el de Huelva, como el de Sarajevo, como no sé, el de Moscú, son festivales como generales, digamos, pero estuvo en muchísimos festivales orientados a las infancias y las adolescencias. De hecho, este de Beijing, el que va a estar ahora a fin de mes, a fin de julio, es un festival de adolescencias y niñeces chinas. Así que nada, o sea, sí, eso es algo importante. Sí, eso es algo importante para todas las pelis o cortos o lo que sea que hagan, armar una estrategia de su público objetivo, porque no todas las pelis son para todo el mundo, no tienen por qué serlas y está bien, y de hecho, generalmente mientras más de nicho son, mejor les suele ir en términos comercialmente hablando, ¿no? Así que nada, eso es un consejo para que aprendan para el futuro, de que siempre está bueno tener un plan estratégico, que después nada, podés ir a un montón de otros festivales que no tienen que ver exactamente con tu público objetivo, pero está bueno tener conciencia de ese público, porque es público para todo. Gracias, Flor, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, Lili llega. Ahí está. Adelante. Quería decir que me encantó. Gracias. Y no, porque vos dijiste que, por ejemplo, antes no estaban los teléfonos, que en la película terminó siendo como el material más importante, el más, o sea, no protagonista que Paula, pero como que fue lo que hizo el clímax, ¿no? Quería saber cómo habría sido, digamos, la película sin ese contenido, digamos, porque estaba la cuestión de la aplicación, Ana y Mía, todas esas cosas que, no sé, yo tenía cuando, no me sé, pero en mi época, cuando estabas en la secundaria y todo lo demás, también estaba como muy vivo todo el Tumblr también, y bueno, eso. Y hubiese sido probablemente una película ambientada en otra época. O sea, porque como te digo, hoy en día en la actualidad no se puede concebir una historia sin celular, porque es un anexo a nuestra mente, así que es como raro.
Entonces creo que si no hubiese tenido que utilizar toda esa tecnología, hubiese tenido que ser una película ambientada en los 2000, por lo menos, capaz en el 98. O en un ambiente de campo, no sé. Ni siquiera esa señal. Claro, y era de terror. Claro, con una población amplia, yo no sé. Pero en todo polémico ha sido otra película. Bueno, pero es difícil saber cómo hubiera sido con ese elemento como con otros, porque básicamente lo que hacemos en todo el tiempo de tomar decisiones. Vos, bueno, vas ahí, distinto, y con lo demás vas formando, es decidir, y no sabes cómo hubiera sido si no estaba en serio o si no estaba en el espejo. O sea, básicamente es eso, no es como decidir. Por eso está re lindo tener la posibilidad de como desmontar un poco, desarmar la peli, chusmear un poco en esas decisiones, en qué fue que se armó con una Paula, que fue hermoso y que sabemos que todo bien el mensaje que pensó. Así que, gracias a las chicas. Muy rápidamente, pues que tienen que ser la verdad. Primero, que es una anécdota muy tonta, pero para mí es muy importante, que es que esta película es un homenaje a mis amigas de toda la vida, y mi hermana del alma de toda la vida, su sobrina que estudia en cine y está acá, y para mí es muy importante porque es una de las personas que inspiró a todas esas personajes, de la no Pía, y es mi mejor amiga del alma, y es mi hermana. Y para mí es muy importante que yo esté acá y me pone bastante nerviosa, ¿viste? Porque la vi nacer, básicamente, así que me importa. Y por otro lado, contarles que hace poco, hace un par de semanas, me escribieron del Inca para pedirme llevar Paula a 2 colegios secundarios en Misiones. 2 colegios rurales en Misiones que van a ir al cine por primera vez en su vida. Chicos de segundo o tercer año del colegio, tomando chicos de 13, 14, 14, 15. Esto simplemente para que vean la importancia que tiene nuestro Instituto de Cine, que no es solamente, que es lo más importante de todo, pero no es solamente apoyar y dar plata a películas y a ladrones de la cultura, como nos llaman hoy. No lo somos trabajadores, ustedes también se están formando para hacerlo, y por lo tanto es imprescindible, y no hay ninguna excusa para estar ajenos a lo que está pasando. Tienen que empaparse de lo que está pasando y salir a la calle a pelear con todos nosotros, que no es solamente trabajo lo que exigimos, es cultura, y es que todos esos chicos que este mes van a ir por primera vez al cine puedan seguir yendo por primera vez al cine y puedan ver nuestras películas y, como les dije, encontrarse en esas películas y no ver Terminator 8. Así que nada, eso es importante. Peleemos por favor por la educación pública y porque el Inca siga funcionando.